Bueno, recién lo decíamos, es interesante, oportuno siempre el momento y más teniendo en cuenta la dinámica que tiene el mercado. Vamos a recibir al licenciado Ignacio Iriarte para hablar de cómo está hoy la situación del mercado internacional de la carne. Recién repasábamos algunos números de Uruguay, Ignacio, de las 150.000 toneladas de carne que ha exportado Uruguay en el año. Algo más de 100.000 tienen como destino a China y naturalmente que a la hora de analizar por este número, lo que nos interesa ver y conocer es tu impresión con respecto a la situación de China hoy, cómo ves el mercado internacional en este contexto de tanta volatilidad. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, Ignacio, y cómo estás viendo el panorama. Buenos días, Martín, ¿cómo te va? Muy bien. Mira, en el corto plazo está muy complicado. Había una bomba de tiempo desde hace rato que era que China no venía aplicando las mismas, venía siendo extremadamente exitoso en su política de lucha contra el COVID, pero tenía pendiente que si llegaba a entrar Omicron con la variante de Omicron que está en China y con la contagiosidad que tiene, era posible que no lo pudiera controlar. Lo controló varias veces con testeos masivos, tienen un porcentaje de la población vacunada, sobre todo en personas mayores, que no es el ideal. Y en este momento, vos sabés que hoy se está corriendo a Beijing y existe un principio, una suerte de pánico de la gente porque ha visto lo que pasó con Shanghái y con el puerto de Shanghái, con la ciudad de Shanghái, con una cuarentena de 20 y pico de días donde faltaron alimentos porque son cuarentenas muy estrictas para que tengan éxito. Pero China está en una encerrona porque si sigue con este sistema de COVID cero, tolerancia cero, cuarentena estricta y total en ciudades de 25 millones de personas, me contaba gente que está allá que inclusive te ponen un dispositivo electrónico en la puerta para detectar si salís de tu casa. Es un control social como nunca hemos visto. Pero no está teniendo éxito y China no está preparada para que la enfermedad se desparrame y se está desparramando. Y esto en realidad para el resto del mundo ya hay muertes, los casos ya son del orden de, por ejemplo, ayer fueron de 15.000 casos, hay muertos, pocos al lado de lo que fue en el resto del mundo, es casi anecdótico, pero China se está dando cuenta de que si persiste en esto va a tener un costo económico extraordinario que gran parte lo va a pagar el resto del mundo. Además, vos sabés que está, no solo por la menor actividad económica y por la interacción de las fábricas chinas con el resto del mundo, que ahora estamos descubriendo hasta la intensidad que tiene ese vínculo con fábricas de todo el mundo, sino que además el tema es el tema de los puertos. Hoy hace 20 días que estamos hablando del puerto de Shanghái, que ha, por decirlo de una manera, secuestrado miles y miles de containers. Con la escasez del mundo se estaba reparando el grave problema que había tenido de logística, que había encarecido los fletes, con escasez de containers, de reefers, los famosos reefers, flete frío. Y cuando estaba en esto, ahora parece que pagó un costo extraordinario cada vez que se cerró un puerto, porque ahora se ha cerrado, está en el mínimo de actividad económica Shanghái. Pero yo te diría como esto va a traer yo estaba viendo hoy las cifras de importación de carne de China, siguen siendo muy buenas, pero a la luz de lo que está pasando ahora son históricas, porque yo te digo lo que pasó en marzo. Gran parte de esta explosión de COVID se ha dado en el mes de abril. Ahora, si van a paralizar totalmente la actividad económica, que es lo que no saben, porque están en una situación de desconcierto total, porque la enfermedad se está desparramando, lentamente, pero se está desparramando. Ahora, yo en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, así como te digo que esto pinta muy feo en el corto plazo, China está empezando a comer carne, a la carne vacuna le ha ido mucho mejor que a la carne de cerdo, es impresionante la diferenciación que tienen a la hora de crecer y a la hora de la penetración en los consumidores.
Y las importaciones de cerdo, vos sabés que China, después del caso de la peste porcina africana, tuvo un bajón extraordinario del orden de los 15 a 20 millones de toneladas en su producción de carne de cerdo, estimuló los precios, los altísimos precios que quedaron, que eran entre 2 y 3 veces los valores internacionales de la carne de cerdo, estimularon la importación, pero estimularon la producción interna. China estimuló la creación de unas super mega granjas gigantescas de muchos pisos, porque como no tienen terreno, las construyen hacia arriba como edificios, y en el lapso de 1 año y medio a 2 años, China recuperó todo lo que había perdido de producción de carne de cerdo, que es como decirte, en 2 años aumentó la producción de carne de cerdo entre 12 y 15 millones de toneladas. Claro. Ahora, Ignacio, estamos ante una situación de amenaza. Hoy vemos, bueno, recién repasábamos algunos números de las exportaciones y de la dependencia que hay hoy de Uruguay. ¿Esta es una tenue luz amarilla que se enciende mirando el corto mediano plazo, o es algo que puede poner, como ocurrió en 2019, por ejemplo, cuando veníamos de una subida muy importante por el efecto de la fiebre porcina africana, hasta que llegó fin de año, arranca 2020, y luego hubo un parate con China? Mirá, en el corto plazo la situación es muy complicada, pero en mediano y largo plazo la situación es excelente, porque todos los fundamentals de la carne vacuna en China dan muy positivos. China no tiene ventajas ni comparativas ni competitivas para producir carne vacuna, lo reconoce el gobierno en todos sus documentos, todas las proyecciones que hacen todos los organismos internacionales, el Rabobank, el USDA, todos te dicen, en los próximos 10 años, China va a consumir 3 millones de toneladas más de carne vacuna, que va a ser toda importada, porque China no tiene capacidad de producir, así como es un monstruo produciendo cerdo y pollo, no tiene ninguna capacidad para producir carne vacuna. Entonces, esta tendencia va a seguir. Lo que pasa es que no sabemos si este corto plazo, que ha traído hasta ahora una caída estimada, hasta estos días, de alrededor de un 10%, en el precio que paga China, que por otra parte son los más altos de la historia, aún con esta caída. Los precios que está pagando China hoy son asombrosamente altos y siguen siendo muy atractivos, muy interesantes. Pero yo no descarto que vamos a tener semanas y meses muy complicados, sobre todo si China persiste, pero es que nadie sabe si van a persistir en esta política de COVID de tolerancia cero, porque así se va a ir parando el país. Ahora, si sueltan a la gente y liberan a la gente que salga a la calle, ellos saben que la enfermedad se va a desparramar porque el COVID, esta variante es muy contagiosa. O sea, es un tema que no tiene solución. Claro. Ignacio, hoy en Uruguay, en Argentina, en Brasil, hemos tenido una suba muy importante del precio del ganado. A nivel internacional hay una valorización del ganado. Los granos también en un momento de muy altos precios, bueno, el efecto de la guerra Rusia-Ucrania, los costos de producción, ¿qué espacio hay para que, pueda trasladarse esto al precio de la materia prima, mirando a nivel internacional hoy, y teniendo en cuenta el precio de los granos, por ejemplo? Mirá, los precios internacionales de la carne vacuna, si lo medís por el FOB de Uruguay, el FOB de Brasil, el FOB de Argentina, el de Estados Unidos, ¿a qué precio venden su carne los principales países del mundo? Yo te diría que subieron en el último año entre un 35 y un 40%, es muy buenos valores. El problema peor, en el aumento en la producción de carne, los costos de producción de carne que vienen del lado de la energía y de los granos, de los combustibles, de la energía y de los granos, lo tienen los países desarrollados más que un Brasil, un Uruguay y una Argentina, que por supuesto que lo vamos a sufrir, pero por ahora el saldo es positivo, entre lo que vale, también depende de qué punto estás de la cadena. Si vos sos un productor a pasto de novillos, con eficiencia sobre pasturas naturales o praderas permanentes, estás en una situación mucho mejor que si sos un feedlot que te pega de lleno la suba brutal del precio de los granos. El mundo se está reconfigurando, reformulando, porque si el maíz va a quedar en un nivel de alrededor de $300, entre $250 y $300, el costo de producir pollo y cerdo y acuicultura, que nadie habla de la acuicultura, va a ser mucho más alto y va a trasladarse, y ya se está trasladando.
los productos agropecuarios van a ser más caros porque los costos de producirlos van a ser más altos. Y eso ya lo estamos viendo. O sea, pero yo creo que todavía, sobre todo para los países sudamericanos y especialmente Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el balance es favorable, por supuesto, anda a decírselo un chirotero que el balance es favorable. Claro. Pero yo tengo una visión muy optimista del mercado internacional. Esto va a pasar como pasó en las anteriores crisis. En algún momento se va a resolver y yo creo que hay un escenario post-pandemia y post-guerra que es muy bueno para la carne vacuna. Y vos ves los pronósticos de 2, de 3, de 5 años de Argentina, de Estados Unidos, de Australia, de Brasil, de todos los países exportadores, y no van a tener mucha más carne que la que tienen ahora. Ignacio, te hago la última consulta. El año pasado, más o menos a esta altura en Uruguay, la expectativa era un pico de precio para la posafra, lo que comúnmente conocemos como posafra, porque luego ha ido cambiando también bastante. Eso era una expectativa de $4. Se pasaron los $4, se quedó ahí el pico en 4.70 aproximadamente allá por agosto-septiembre. Hemos asistido en este 2022 a un precio históricamente alto. Hoy un novillo que está en el entorno de $5.50 aquí en Uruguay, superando incluso en algunos momentos los valores hasta de Estados Unidos, pero más allá de ese dato puntual de estar por encima de Estados Unidos, la pregunta es, ¿estamos ante un escenario? No te voy a preguntar si va a seguir valiendo siempre el novillo por encima de los $5, pero estaríamos... ¿O me querés preguntar si va a valer $6, en una palabra? No, te voy a preguntar, ¿podríamos volver por debajo de los $4 en algún momento? No, eso no lo creo. Eso no lo creo, porque además hay un panorama de inflación internacional, de valorización del dólar y de aumento del precio de la carne en todo el mundo. Ahora, yo te diría, creo que lo decía Einstein no hay que hacer nunca pronósticos y mucho menos acerca del futuro. En el caso yo te diría que las cotizaciones del ganado, dependiendo en gran medida de China, porque todos dependemos de China, entre un 60 y un 75%, el precio del ganado va a seguir muy firme. Y yo te diría algo que alguna vez lo dije en mis charlas en Uruguay. Uruguay, igual que el resto de los países sudamericanos, hay más negocios y demanda que novillos. Y eso puede llevar a la industria frigorífica durante un tiempo relativamente largo a pagar más que lo que puede pagar, y vos te preguntas cómo están pagando estos valores. Sin embargo, si no lo pagan, eso se ve en la Argentina, se ve en Uruguay, se ve en todos lados. No hay carne en el mundo suficiente para esta demanda extraordinaria, que ya era muy buena y China le hizo explotar. Bien. Queda clara la respuesta, Ignacio, obviamente que es muy difícil hacer futurología. Licenciado Ignacio Iriarte, consultor privado, muchas gracias, Ignacio, y estaremos nuevamente en contacto. Bueno, muchachos, un abrazo. Gracias.